Mire usted que la Biblia dice que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, está viviendo en nuestros corazones. Eso lo vamos a ver hoy. Y que es nuestro ayudador, nuestra compañía. Por eso Cristo dice, y no los dejaré solos. Y no los dejaré solos. Una nota al pie de página. Si usted se siente solo, diga, Espíritu Santo, tú eres mi compañía. Si siente que no tiene solución las cosas en la vida, diga, tú eres mi ayudador. Porque eso es la promesa de Cristo cuando se fue. Les enviaré el Espíritu Santo que estará con ustedes. Y mire que el Espíritu Santo nos da dones y talentos, que en última instancia los dones y talentos son ¿qué? Herramientas para cumplir el propósito y alcanzar la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros nacimos con un propósito. Tenemos un propósito en la iglesia, tenemos un propósito en la familia, tenemos un propósito en lo que trabajamos, en nuestro empleo. Hay un propósito para Dios en todo lo que hacemos. Y nos dimos cuenta de que la forma en que yo ejecuto esos dones para alcanzar el propósito de Dios, para desarrollar el propósito de Dios y alcanzar su voluntad, la forma es el amor. Y si ustedes me ayudan, vamos a ver que ese amor, a partir del verso 4, por favor, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece. En el 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Y dice que esto es eterno. Dice, y las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabarán, pero el amor va a permanecer. Amén. Pastor, si la Biblia dice que cesarán las lenguas y si hay un hermano en la iglesia que habla lenguas, ¿es malo? Hermano, ¿cuándo van a cesar las lenguas? Cuando el Espíritu Santo sea levantado. ¿Cuándo el Espíritu Santo va a ser levantado? ¿Alguien se acuerda del ayuno que estudiamos esto? Cuando Cristo levante la iglesia. Porque el Espíritu Santo, ¿sabe dónde mora? Efesios 1:13 dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, ahí vamos estudiando. Hoy vamos a ir un poquito más allá en nuestro tema. Ya estudiamos, para ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos colocarnos disponibles a esa llenura. Eso va a desarrollar en nosotros dones y talentos, llamados, oficios de diversa índole. ¿Alguien se acuerda alguno de los dones del Espíritu Santo? Ciencia, ¿se acuerdan? Sabiduría, discernimiento. Pero también la Biblia dice, el que aconseja, es un oficio, ¿cierto? El que da, que dé como con liberalidad, ¿cierto? Los que administran son roles, papeles, oficios que el Espíritu Santo le confía a hombres. Vamos a 1 de Pedro 4:14, por favor. Mire usted lo que dice allí. Ayúdenme. Pero si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. ¿Por qué? Ayúdenme porque es el texto que vamos a utilizar. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Porque el glorioso Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Bueno, ¿cómo así que sobre nosotros? Mire esto, el Espíritu Santo, ¿dónde vive? Según Efesios 1, en el corazón del creyente en Cristo Jesús. O sea que yo voy a estar solo alguna vez. No, porque ¿cuál es la promesa de Cristo? No os dejaré solos. No los dejaré solos. ¿Usted se siente solo? Cristo dice, no los dejaré solos, sino que les enviaré el Espíritu Santo que estará con ustedes.
¿cierto? ¿Y cómo es esa relación del cristiano con el Espíritu Santo? Pedro que dice que ese Espíritu Santo está sobre vosotros. Esto es una relación de posición. ¿Qué quiere decir? Que yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios cuando estoy en la iglesia. Amén. Pero si yo me voy al trabajo, el Espíritu Santo que está sobre nosotros va allí. ¿Me hago entender? Porque la omnisciencia de Dios también es la misma omnisciencia de la tercera persona a la deidad del Espíritu Santo. Está en todo, la omnipresencia está en todo lugar. Donde están sus hijos, está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? ¿Alguien se acuerda? Libertad. Libertad. Ojo con esto. Nosotros tendemos a ser emotivos, sentimentales, y perdemos la conciencia de la persona del Espíritu Santo que está donde nosotros vamos. Y máxime si nosotros tenemos comunión con Él, con el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está sobre el cristiano. Primera de Corintios 3:16, ¿qué dice? Ayúdenme con este texto. El Espíritu Santo está sobre el cristiano. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ajá. ¿Qué dice este texto? ¿No saben que ustedes son templo del Dios viviente, de Dios? Y que el Espíritu Santo está ¿dónde? Dentro de nosotros. A quien Pablo le dijo: te animo a que avives el don de Dios que está en ti. A Timoteo. O sea que yo puedo tener el Espíritu Santo y puedo estar contristado. ¿El Espíritu Santo? Sí. Y puedo estar buscando herramientas afuera. No quiero decir que pedir consejo es malo, es bueno, la Biblia lo aconseja, dice: en la multitud de consejeros está la victoria. Pero al primero que le debo pedir consentimiento, consejo, es al Espíritu Santo. Un cristiano que no es guiado por el Espíritu Santo es un cristiano que está constantemente siendo confrontado con tribulaciones y angustias. Miren, hermanos, y lo que voy a decir se lo voy a decir con respeto y con pinzas, para que no nos duele. Nosotros, teniendo la dirección del Espíritu Santo, le creemos más a lo externo que a lo interno. ¿No le ha pasado a usted que de pronto el Espíritu Santo le da testimonio de una persona y le dice: esa persona tiene malas intenciones? Y usted dice: no, eso no puede ser verdad. Y al pasar el tiempo, usted dice: si tan solo hubiese hecho caso a lo que el Espíritu Santo me decía en aquel entonces. ¿A quién le ha pasado eso? Amén. Hay negocios, hay relaciones con personas que usted sabe que no es por ahí. Y uno sigue en su humanidad, en su carnalidad, el camino, y disculpen, es un camino de desobediencia, sabiendo que a la postre va a terminar mal porque estoy resistiendo la guianza del Espíritu Santo y tarde que temprano me voy a estrellar. Un cristiano se tiene que volver tan espiritual que pueda ser sensible al discernimiento del Espíritu Santo. Y esto hay que practicarlo, y esto hay que aprenderlo. Esto hay que pedírselo al Espíritu Santo: dame discernimiento. Vas a dejar de perder tiempo, vas a dejar de perder dinero, vas a dejar de tener conflictos innecesarios cuando te dejes guiar por el Espíritu Santo. Y pastor, ¿dónde está el Espíritu Santo? Que dice 1 Corintios 3:16, que está en nosotros. ¿Desde cuándo, pastor? Desde el día que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. ¿Listo? Y no solamente está dentro de mí, como una fuente que salta para la vida eterna, sino que está sobre nosotros. Y si el Espíritu Santo, que da el testimonio de Cristo, está con nosotros, ¿quién nos podrá hacer daño?
sino que echamos mano de lo material y no de la persona que nos acompaña, que es el Espíritu Santo. Y en esto hay que aprender dependencia total de la obra del Espíritu Santo. Bueno, vamos un poquito más aquí. La Biblia dice, estén disponibles para las obras de la voluntad de Dios. ¿Cómo me puedo yo poner disponible para las obras de la voluntad de Dios? Esto lo vimos por allá en el ayuno. Esto lo vimos en la vigilia, ¿cierto? ¿Cómo me coloco yo disponible para las obras de la voluntad de Dios? Diciendo el Espíritu Santo, aquí estoy. Pero no es un hacer por hacer. Porque en el hacer por hacer, yo puedo sosegar los gritos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes que habían dos hermanas en la Biblia? Que una se llamaba María y otra se llamaba Marta. ¿Sí se acuerdan? ¿Eran hermanas de quién? De Lázaro, ustedes sí saben. Las dos servían al Señor. ¿Qué hacía María? ¿Qué hacía María? Aprendía de lo que el Señor decía y algunos teólogos dicen que es la misma mujer que le adoró con sus cabellos. Bueno, aprendía y era ministrada. Marta no estaba haciendo nada malo, pero estaba tratando en su humanidad, con sus fuerzas, con sus manos, con sus recursos, de servirle al Señor. Y Jesucristo no la despreció. Pero ¿qué dijo Jesucristo? La que está aprendiendo y adorando escogió la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Dejarse ministrar por el Espíritu Santo de Dios. La otra, yo puedo cantar, yo puedo evangelizar, yo puedo hacer X o Y circunstancia dentro del contexto de la obra de Dios, pero Dios me anhela ansiosamente a mí. Él quiere tener intimidad conmigo. No solamente que haga, sino que sea un adorador, que sea un templo lleno de su presencia. No solamente que sirva, sino quiere llenarme y regocijarme y habitar y ver que yo soy un hijo obediente de Dios. Que la guianza del Espíritu Santo es correspondida en mi corazón. Dios quiere que hagamos lo que su Santo Espíritu nos guía. ¿Qué es dejar el primer amor? No es dejar de asistir a la iglesia, no es dejar de hacer. Es que estoy haciendo lo mío, pero ya no con esa pasión cuando me enamoré del Señor. Ya no con esa pasión con la que el Espíritu me movía y yo permitía que Él fuera la autoridad, el motor, el todo en la vida. Dejar el primer amor, podríamos homologarlo a apagar las obras del Espíritu Santo. Lo hago porque ya sé dónde llegar a la iglesia, ya sé cómo participar, ya sé cómo hacer, pero no lo hago desde esa motivación espiritual. La vida del hombre tiene que honrar a Dios en alabanza. O sea, si vivimos, ¿para qué vivimos, Señor? Si morimos, para ti morimos. Si hoy me diste respirar, es por ti. Señor, es por ti. Si hoy pude ser sustentado en mi trabajo, en mi empleo, en mi negocio, es por ti, Señor, y te alabo por eso. O sea, la obra del Espíritu Santo es que yo le dé la gloria a Dios continuamente. Vamos un poquito más aquí, que es el texto que vamos a comenzar a estudiar este domingo. Juan 4, 23 y 24. Vamos a Juan 4 primero. Ustedes conocen este texto. Allí hay un título, ¿cierto? Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos? ¿De quién habla este capítulo de Juan 4? La mujer samaritana. Aquí le está enseñando unas cosas espirituales terribles a esta mujer que fue transformada por la presencia de Cristo. Que no solamente fue llamada al arrepentimiento. ¿Se acuerda usted Cristo que le dijo a esta mujer? Ve y busca a tu esposo. ¿Y ella qué dijo? No tengo. Dijo, bien has dicho. ¿Cierto?
Bueno, ¿se acuerdan ustedes de esto? De la mujer samaritana, dame de beber. Y ella que le dice, tú siendo judío, me pides a mí que te dé de beber, siendo samaritano. Eso fue la estructura del mundo, pero Jesucristo va más allá y le muestra como si se desgarrase el reino de los cielos delante de ella. Mire usted en el verso 23 y 24 qué pasa. Él le termina diciendo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿los verdaderos qué? Adoradores. ¿Adorarán a quién? A Dios el Padre. ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo. ¿Cuál es el mandato de Cristo? ¿Adoren a quién? A Dios el Padre. ¿En qué? En espíritu y sin esas circunstancias del alma. Ay, que estoy triste, entonces no puedo adorar. Y el sentimentalismo se va a quedar un día en la tumba o se va a quedar en esta tierra, pero yo no voy a ser sentimental allá en el cielo, sino que voy a adorar perpetuamente. Dice, en espíritu y en verdad, no es nada pasajero. Y sigue diciendo, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vamos atrás. ¿Adorarán al Padre en qué? En espíritu. ¿Qué? Este espíritu que dice acá, ¿es el Espíritu Santo o cuál espíritu es? ¿Está en mayúscula o está en minúscula? ¿Está en mayúscula o está en minúscula? O sea, que quiere decir que yo adoro ¿desde dónde? Desde mi espíritu. Miren esto. La Biblia es cuerpo, alma y espíritu. Atrio exterior, atrio interior y lugar santísimo. La simbología del tabernáculo donde habitaba la presencia del Señor. ¿Me hago entender? Primera de Corintios capítulo 3 verso 16 dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? De la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en la parte más íntima mía yo tengo una conexión con Dios. Yo puedo adorar a Dios. No, Dios, ¿qué idioma habla? Si aquí hay un hermano adorando en inglés y el otro en español, ¿a cuál escucha? A los dos. ¿Pero por qué? Porque tales adoradores Él busca que le adoren en qué? En espíritu. Un cristiano tiene que volverse cada vez más espiritual, porque en el espíritu Dios colocó la vida y es una vida diseñada para adorar. Tenemos que aprender a adorar en todo tiempo. La vida del espíritu se manifiesta en adoración. Es más, hay cristianos que aún en medio de procesos de enfermedad, en medio de procesos de quiebra, en medio de procesos insalvables, pueden adorar. Porque tenemos que tender a ser espirituales. ¿Cuándo sé, pastor, que estoy creciendo espiritualmente? Cuando soy capaz de adorar en medio de las circunstancias. Un cristiano blasfemo, un cristiano que se queja, un cristiano que habla de los demás, un cristiano que siempre está armando bochinche, discúlpeme el término. Es un cristiano que no adora, pastor, pero si yo canto y digo aleluya y gloria a Dios, sí, pero en tu vida no eres un cristiano espiritual. Siempre hay un conflicto de turno. ¿Me hago entender? El cristiano verdaderamente espiritual, en su espíritu, es como una llama, como un fuego. No que está acabando el mundo, yo estoy soplando el fuego de Dios en mí. Que estoy enfermo, estoy soplando el fuego de Dios en mí. Que me dijeron maluco en la iglesia, estoy soplando el fuego de Dios en mí. Que hay alguien en la iglesia que no me gusta en el vecindario, en la cuadra, en el trabajo. Estoy tan ocupado que ni me di cuenta que se me apareció el lobo en el camino o que pasó alguna circunstancia, porque estoy ocupado soplando el fuego de Dios en mí. Este soplar el fuego hace alusión al altar de adoración, cuando el sacerdote aún podía morirse a su mamá y no podía separarse del altar de adoración, de quemar incienso. ¿Por qué? Porque estaba ocupado dándole la gloria a Dios. Ese es el modelo hacia donde Dios quiere llevar a su iglesia. Que una sola cosa es importante. ¿Quién dijo esto? Una sola cosa es importante. Y esta buscaré,
que en la casa del Señor, en mi espíritu, yo pueda adorar a Dios. En su casa moraré por largos días. Pueda estar yo en la presencia del Señor todos los días de mi vida. Y en su casa, en sus atrios, en su voluntad, moraré por largos días. Que yo sea una antorcha que adore al Señor. Esa es la voluntad del Espíritu Santo. Por eso está en nosotros. El Espíritu Santo quiere que adoremos al Padre. Miren, hermanos, eso le termina diciendo él a esta mujer. ¿Y a quién se lo dice? A la mujer samaritana. ¿Y la mujer samaritana era perfecta ante la ley? No, porque era de Samaria. Miren, hermanos, Dios busca que le adoremos en espíritu. O sea, David dijo, mientras haya aliento de vida en mí, te adoraré. ¿Y qué es el aliento de vida? Cuando Dios hizo a Adán y sopló en él aliento de vida y dijo, ese sea espíritu viviente. O sea que ese espíritu viviente es ese soplo de vida. Y David dijo, mientras esté ese soplo de vida en mí, algo va a ser más importante más que cualquier otra cosa. Adorarme. Mientras haya espíritu en mí, te adoraré. Ese es el propósito. Y todo en la vida tiende hacia allá. Todo en la vida. Pero cuando yo no entiendo que Dios quiere hacer su voluntad, desarrollar su propósito en mí, para alabanza y gloria de su nombre, estoy siendo resistido en el plan de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, mire Señor, lo que usted me ha permitido tener es para tu gloria? Estos hijos, Señor, es para tu gloria. Señor, este tiempo que lo dedico es para tu gloria, porque te reconozco como Dios me congrego, porque te reconozco como Dios voy al templo, porque te reconozco como Dios puedo menguar yo, para que el Espíritu Santo haya cabida. Puedo hacer tu voluntad a pesar de mí. Miren, hermanos, Cristo hace que todo salga hacia allá, en esa dirección, a adorar a Dios en espíritu, que mi vida sea disponible para adorar a Dios. Y si mi espíritu adora a Dios, mi alma, porque el espíritu es interno, el alma es intermedio, el cuerpo es externo. Mi alma comienza a sanar. Ejemplo, una persona que está en depresión, ¿qué parte del alma está dañada, rota, quebrantada? Sus sentimientos, sus emociones. ¿Por qué se siente triste? No sé, pero tengo una tristeza terrible. ¿Pasamos por eso los humanos? Sí, pero la adoración interna es como una luz, como una linterna, como una llama que arde y cuando sale de adentro puede iluminar mis sentimientos, mis emociones, mis vacíos, mis soledades, mis lutos, mis dolores, mis conflictos. Desde adentro como una llama. Y cuando a mí se me quita ese problema en mis sentimientos, puede sanarse mi cuerpo. Discúlpeme, ¿usted ha visto que hay personas que pasan un luto y se enferman físicamente? Cuando yo enciendo ese fuego interno, todo tiende a cambiar hacia afuera, en mi alma y en mi cuerpo. Hermano, tenemos que volver al altar, tenemos que volver a adorar. Tenemos que volver a inquirir en su santo templo. Un cristiano que no es capaz de menguar, que no es capaz de aceptar las cosas de Dios, que no es capaz de aceptar las personas, que no es capaz de colocarse disponible a la obra de Dios, que no es capaz de avanzar, es un cristiano que internamente no está adorando. Pastor, pero yo sé mucho de la Biblia. Sí, pero no tienes una vida espiritual. Es como un sepulcro blanqueado por fuera. ¿Me llaman la atención? ¿Cuántos hemos estado ahí? ¿Cuántos se han sentido secos? Que como que no avanzan, como que no hay sosiego. Hermano, todos. En algún momento todos hemos tenido que decir, volveré al altar, volveré a prender el fuego. Cristo hace que todo coincida. Cuando usted ve, desde el versículo 1, dice, desde el versículo 1 al verso 7, Cristo hace que las cosas coincidan para encontrarse con esta mujer samaritana. Mire, cuando uno no conoce el Evangelio y dice, bueno, a Cristo lo estaban persiguiendo los judíos, y se evade, se escapa, discúlpeme, hago esa implicación sobre el texto,
hacia Samaria, uno dice, como lo estaban persiguiendo los judíos, él quiso escaparse, irse para Samaria, donde no lo perseguían. Pero mire que en el 4 dice, Juan 4:4, mas la hora viene, no, discúlpeme, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque tenía una cita divina con alguien que necesitaba la salvación, ser transformada, justificada, cambiada y enviada. Porque ella termina siendo evangelista, llevando al pueblo a los pies de Cristo. Mi hermano, en el mundo nada sucede por azar. Todas las señales del camino te están llevando a que hay que perder el fuego y volverse espiritual. Mi hermano, todo, absolutamente todo. Usted que de pronto nos ve en las redes allí en Estados Unidos, todo lo que está pasando, Dios te está diciendo, más poderoso que las leyes de inmigración es Dios. Hay personas que llevan años sin ir a la iglesia, sin congregarse, y en Latinoamérica eran cristianos. Y en estos momentos las iglesias en Estados Unidos están llenas. Bendita circunstancia que nos llevó al altar. Hermano, mire, yo no he pasado un proceso de quimioterapias ni nada de las cosas, pero yo he visto en esas salas, he visto las experiencias que cuentan donde la gente es capaz de remontarse como el águila, más allá de que su cuerpo se niega a ser sano. Y dicen, no, Dios lo puede hacer. Y comienzan a hablar y a creer y a leer la Biblia y comienzan a buscar ayuda. Y es como si un viento los levantara. Y ya los pleitos pasan a un segundo plano, los problemas, las angustias de este mundo, y se meten en la presencia de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que en los procesos económicos usted dice, Señor, estamos tú y yo contra esta circunstancia, y eso nos lleva al altar. Nada sucede por azar. Cristo estaba en el asunto, y aunque ellos creían como nosotros podemos creer de que fue por error, que fue un error que Cristo fuera a Samaria, porque siendo judío no debería haber ido a Samaria. Él tenía un plan. Todo cuanto acontece es para que yo vuelva al altar, para que el Espíritu Santo trate conmigo, mis hermanos, aún en los conflictos. Aún en los conflictos. Lidia usted con su hijo de 17 años, y usted le dice que es blanco y él dice que es negro, así sea blanco. ¿Qué puede hacer usted ahí? Reducirse al altar de Dios. Yo no puedo cambiar el corazón de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo, Señor, pero lo que sí puedo hacer es irme al altar de Dios. Hermano, mire, hay procesos insalvables cuando su economía es así, sus necesidades son así. No puede usted con una cucharita así vaciar el océano, pero lo que sí puede hacer es volverse al altar de Dios y comenzar a adorar como dice Juan 4:23. Él no necesita, Él requiere que los verdaderos adoradores comiencen a adorar en espíritu. Puede estar en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, pero el Espíritu Santo que está en mí me dice cómo debo adorar en espíritu y en verdad. ¿En verdad qué es? Que ya no tengo las pretensiones de mi corazón, de que si me gusta el pastor, si me gusta la iglesia, no me gusta, si me gusta esa canción, no me gusta esa canción, no comparte lo mismo que yo creo, él come esto. Esas son cosas de la mente. Lo importante es que pueda estar yo frente a la presencia de Dios. Pastor, pero si estoy molido en medio de los procesos de la vida, eso no es ni siquiera la muerte me va a poder quitar de frente la presencia de Dios. Eso es cuando dicen verdad. Porque usted puede decir, yo soy joven hoy. Pégase y le quitamos unas hojitas al calendario. Quitemos de 40 años. ¿Era verdad que era joven? Una cosa que pasó así. Usted compró el carro y estaba feliz. Quitemos unas hojitas al calendario. A ver qué pasa con el carro nuevo. Cuando usted compró los zapatos, usted no quería, mejor dicho, ni pisar el suelo. A los 5 años ya se están riendo, a los 2 años.
¿Sí me hago entender? O sea que eso es transitorio. La verdad es la palabra de Dios que permanece para siempre. Lo que Él dice que somos, eso somos. Lo que Él dice que hagamos, eso debemos ser. Lo que ha colocado en nosotros el Espíritu Santo y la promesa es realmente el propósito de nuestra vida. Lo otro es transitorio. Mira, hermanos, aquí Cristo hace que todo coincida para encontrarse con ella en el camino de la vida. Hizo que todo coincidiera para encontrarse con usted en el camino de la vida. Después, a eso llega hasta el verso 7. Del 7 al 26, Él habla con esta mujer. Es un diálogo, y en este diálogo Él la evangeliza. Ella dice, ¿eres tú el Cristo? O sea, Él se dio a conocer como el Cristo. En eso, ella se convierte y también es libre de los preceptos de la mente que decía usted judío, yo soy samaritana, no nos podemos juntar porque hay una cuestión de la vida que a veces no nos deja acercar a Dios, no me deja ver al otro con misericordia. El día de mañana en el reino de los cielos va a estar usted, va a estar su pastor, los dos para rendirle cuentas al Señor. Pero cuando yo tengo esos preceptos, me amargo a esos preceptos, no puedo ver la obra de Dios en otro, no me puedo ver al Señor que veo en el espejo con misericordia. ¿Cuántos de aquí se dan garrotes en el espejo? Si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera dicho, sí, hermano, véase con misericordia porque usted ya fue libre de todos esos prejuicios. Usted, si hoy llega una persona que usted cree que no merece su amistad a la iglesia, convertirse, usted es capaz de mirarlo con la misericordia con que Cristo te dio en la cruz del Calvario, o lo vamos a etiquetar de malote. Pastor, ¿hemos etiquetado a alguien de malote en la iglesia? Que porque es borracho, que porque fuma maracachafa, que porque... Sí, hermanos, sí. ¿Y estamos cautivos de qué? De esos prejuicios. De esos prejuicios. Con los hijos estamos cautivos de los prejuicios. Mis hijos, antes de un consejo sabio, que sí se lo vamos a dar, se lo damos, necesitan arrepentirse de sus pecados, aceptar a Cristo y creer. Pastor, pero mis hijos cristianos necesitan volver a la senda que deben transitar. Pastor, los suyos, también los míos necesitan tener intimidad con Dios y prender ese fuego. Y no puedo ver como esos insalvables. ¿Será que mi hijo sí ya es caso a Dios? Nadie puede resistir la presencia de Dios. Absolutamente nadie. Mire, Jesucristo la evangeliza, ella se convierte y ella es completamente libre. ¿Cómo la evangeliza? La confronta con su pecado. Le dice, mire mujer, si yo te doy un agua espiritual, no vas a volver a tener sed jamás. Tienes la necesidad que tienen todos los humanos. Saciarse por un momento. Soy feliz cuando compro, soy feliz cuando hago algo, soy feliz cuando tengo de fondo sentimientos, pero tiene que estarse llenando y llenando y llenando. Él dice, si usted entiende que hay una fuente que no se agota, va a poder tener una nueva vida. La confronta y le dice, está vacía. Eso es lo que quería decir de acá. Dice, constantemente tienes que buscar agua, está vacía. Esa es la condición humana, vacío. Sin Cristo estamos vacíos. El cristiano sin el poder del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo, es un cascarón, discúlpeme el término, está vacío. Él le dijo, hay una fuente que no se agota y tienes que descubrirla, primero. Segundo, la restauró. Y tercero, por allá en el verso 29, dice, vengan y vean un hombre que me ha hecho todo cuanto he hecho. ¿Se acuerda qué le dijo él? Llama a tu marido en el 16. No tengo marido. Bien has dicho. ¿Se acuerda que le dijo? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Dios ya la tenía desde el principio y sabía absolutamente todo esto. Y no la confrontó con su pecado inicialmente, la confrontó con el vacío del corazón. Dijo, es que hay una fuente en la cual no se agota. O sea, que si estaba vacía, ¿con qué estaba llenando esos vacíos? Verso 16.
¿Con qué lo llenaba? Con amoríos, sí me hago entender, con relaciones. Pastor, eso le pasaba a ella. ¿Cómo va a decir que yo me pasaba eso? ¿Usted con qué puede llenar sus vacíos? Estoy aburrido, no sé qué hacer con la vida y comienzo con este aparato. Buenísimo, buenísimo. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque estoy llenándome con algo y cuando se me van los datos, se me acaban las gigas, me entra una tristeza. ¿Por qué? Porque mi felicidad estaba aquí, conectada aquí. Bueno, no vendan planes de datos aquí en la iglesia. Ponle cuidado, estaba conectado a eso. Mire, en Corea del Sur los jóvenes se vuelven violentos porque les quitaron el TikTok. Al punto tal de que uno mató a la mamá. ¿Por qué cometió el error de quitar el TikTok? Que es la aplicación más adictiva que han creado hasta el momento. Genera dopamina. Entonces, él le dice, está llenando los vacíos con parchecitos. Y tienes una fuente disponible, iglesia, para llenar tus vacíos. Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Él le dice, aquí hay una fuente, ya no necesitas esos señores, quítalos de ahí. Ella dice, ¿eres tú el Cristo? ¡Wow! Le fue caída la dualidad, la mentira de este mundo que nos dice que somos poderosos, que podemos conquistar. No, es que yo necesito a Cristo. ¿Ya reconoció esto el Cristo? Llegan los discípulos, por allá en el verso 22, 27, dice, llegan sus discípulos y se maravillaron de que estuviese hablando con ella. Cuando él habla con los discípulos, fue impulsada esta mujer a irse a dónde? A la ciudad. Y en el 29 dice, entonces la mujer se dejó el cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres, este hombre dijo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Mire, fue impulsada. ¿Cristo a cuántos le habló? A una. Lo primero que hizo fue llenar sus vacíos. Ahí no dice que llamó a los 5 maridos, y al que ahora tiene. A todo el mundo fue y le dijo, ¿no será este el Cristo? ¿Por qué? Porque yo tiendo a llenar mis vacíos con lo inmediato, con lo que conozco, donde pervivo. Hay gente que dice, no, es que a mí me gusta ir a la iglesia tal porque cuando levantan el dedo meñique yo siento una paz. Cuando cantan esta canción yo siento una paz y se vuelve un cliché. Pero no se trata de la iglesia, se trata de la presencia de Dios en nosotros, en usted. En usted. Usted viene aquí a través de la experiencia de adoración, puede adorar desde el espíritu y en verdad. Y eso sana su alma. ¿Me hago entender? No es la congregación con el caso de nosotros tenemos que guiarnos a la adoración, pero en última instancia es usted y Dios. Y su alma es sanada. Cuando su alma fue sanada, fueron llenos sus vacíos, ya no tenía que mirar en cosas secundarias, en que si me aceptan, no me aceptan, en que tengo este marido, no. Dejo ese problema, dejo esa angustia, dejo ese vacío y ahora voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era el propósito con el cual ella nació? Que le predicara a toda una ciudad. Y cuando usted ve más adelante dice, entonces salieron a la ciudad y vinieron. Y más adelante, hermanos, en el verso 42 dice que no solamente creyó la mujer, verso 42, sino que creyeron todos. ¿Dónde estaba todo ese potencial? Una mujer insatisfecha buscando con qué llenarse. Pastor, es que soy mucha pecadora. Yo a veces me entretengo peleando en la casa con los hijos, con los pelados, con los vecinos y esto y lo otro, y esa gente está necesitada de la palabra de Dios. Yo, ay Señor, pobrecito yo, porque no tengo para el último celular, para la última ropa, para el mejor estudio, para X y qué circunstancia, y las personas están muriendo en su condición de pecado. Pero cuando yo digo, Dios, a pesar de todas estas circunstancias, ahí hay un fuego en mí.
que llena todos mis vacíos. Esto no es importante, porque las deudas no son para siempre, o que van a ir a cobrar al reino de los cielos. Allá, por favor, me pasan al señor Carlos, que se murió hace 3 días, que no pagó el recibo de la luz. No, hermano, eso es transitorio, ¿me hago entender? O sea, eso un día va a cesar. No va a llenar mis vacíos, distraerme con eso, porque hay gente que necesita una carreta vieja que haga escándalo, que me haga sentir a mí importante, que cuando yo la empuje, suene y la gente sepa que yo soy el que estoy empujando la carreta. Que la gente sepa que yo sirvo para cargar, para remediar, para ayudar a los demás, porque necesita mi ego sentirse importante. Hermano, no es nada más importante que la presencia de Dios en nosotros. Amén. Voy un poquito, ya terminé. Hay 3 o 4 textos que hablan de esto en el Antiguo Testamento. Cristo consigue a esta mujer en un pozo para volverla a su esposa, como dice Apocalipsis. Ojo con esto, Apocalipsis 19, 7 y 9 dice, ayúdenme con Apocalipsis 17, 7 y 9, chequina. Cuando digo para volver a su esposa es volver la iglesia. Algo saldrá en eso, dice. El ángel dijo, ¿por qué te asombras? Yo te llegué al ministerio a mujer, Apocalipsis. Apocalipsis 19, 7 y 9, 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Él. Dice, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y qué dice? Y su esposa se ha preparado. ¿De cuál esposa está hablando? De la iglesia, uy hermano, está cortante, de la iglesia. O sea que un día lo llamamos a usted como parte de la iglesia, ¿me hago entender? Cristo se lo consiguió en el camino, lo buscó, lo alcanzó y le dijo, usted tiene un propósito en la vida que es este. Él consiguió esta mujer, mire, en un pozo donde estaba buscando saciar su sed y él le dijo, yo soy el que sacia la sed, yo soy el que da propósito, el que da sentido. Si dejan que el Espíritu Santo obre en ustedes, van a tener un propósito que cumplir, un sentido que cumplir y no van a andar vacíos. Mire hermanos, en Génesis 24, por allí, Abraham manda a su siervo Eliezer a buscarle esposa para su hijo Isaac. Qué figura preciosa esta. Si Isaac es el Espíritu Santo, si Isaac es Cristo, el Hijo, Abraham es quien, el Padre, quien busca a la esposa, quien hace que se convierta, el Espíritu Santo. Ustedes pueden ver una figura preciosa, la consigue junto a un pozo. Él se le acerca y tiene un diálogo con ella. Y ella corre a su familia y da testimonio de que llegó alguien y ayudó a sacar agua para saciar su sed. Eso mismo se repite en Génesis 29, 14, 1 al 14, cuando un hombre, hermano de un tal Esaú, ¿se acuerdan de quién estoy hablando? De Jacob, se fue y junto a un pozo consiguió a una doncella, ¿se acuerdan? ¿Cómo llamaba a la doncella? Raquel. ¿Y qué estaba haciendo Raquel? Sacando agua para saciar la sed de ella, de su familia y de sus ganados. Hay un vacío, hay una necesidad. ¿Y sabe quién le ayudó a sacar el agua? Jacob. ¿Usted sabe dónde Moisés consiguió a Séfora, su esposa? Éxodo 2, del 15 al 26. Séfora era hija del sacerdote de Madián y estaba peleando literalmente para saciar su sed. Estaba peleando ¿con quiénes? Con otros pastores, peleando para llenar ese vacío que había en ella. ¿Me llevan la figura? O sea, peleando, porque es que no es que no hagamos para llenarnos ese vacío que todo hombre apartado de Cristo tiene. Todo aquel que no tiene el Espíritu Santo tiene un vacío en su corazón, o siendo cristiano y no deja que el Espíritu Santo sea amo, dueño y Señor, tiene un vacío en el corazón y comienza a pelear, a hacer, a buscar cómo lleno ese vacío.
Ella estaba peleando literalmente con otros pastores y llegó Mr. Moisés. Y dice que las defendió a ellas. Y no solamente las defendió, porque es Cristo pagando el precio, sino que sacó el agua y se la dio. Y ella se fue gozosa y contó. ¿Sí ven que es la misma figura de la mujer samaritana? Alguien que tenía una sed, que es saciada, que eso la transforma y da un propósito para cumplir. El Espíritu Santo hace lo mismo con nosotros. Amén. Nos llena, nos transforma y nos da un propósito. Termino leyendo Cantar de los Cantares en el capítulo 3, verso 6. Dice: ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, como sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Esto está hablando de la esposa del Cordero cuando es levantada, adornada y resplandeciente. Dice más adelante que es como resplandeciente. ¿Por qué? Porque lo que resplandece son las obras del Espíritu Santo. Los adornos son los dones del Espíritu Santo, y hay dones que no se usan, son como perlas escondidas, como perlas mohosas, como joyas que no se pulen. Cuando yo no me dejo usar, no importa qué dones tenga, qué ganancia tenga, se va a enmohecer. Pero si yo comienzo a dejarlo usar, si yo vuelvo al primer amor, si yo digo: pastor, yo soy el de la oración los domingos, yo soy el de la oración los viernes, yo soy el que necesito morar en el altar, yo quiero comenzar a predicar, yo quiero comenzar a enseñar, yo quiero comenzar a discipular, hermano, es esa fuente que va a saltar hacia el propósito de Dios. Incline su rostro. Bendito Padre Celestial que estás en gloria, te pedimos perdón porque teniendo una fuente inagotable que llena nuestro ser, un agua que salta para la vida eterna, dentro de nosotros, sobre nosotros, hemos permitido que el vacío me eche. Hemos colocado la mirada en lo que me gusta, no me gusta. Hemos buscado saciarnos con lo que la mente dice, pero sabemos que solamente Cristo puede llenar este vacío. Padre, vuélvenos al propósito con el cual nacimos. Permite que seamos templo donde tu gloria lo llene todo en todo. Permíteme que pueda deleitarme desde mi espíritu, porque tales adoradores en espíritu es lo que tú quieres que te adore. Yo quiero adorarte con pasión. Yo quiero llenarme de la fuente. Yo quiero que me llenes, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, mira la oración de tu pueblo. Los que están aquí, los que están a la distancia. Padre, porque sabemos que cuando tu palabra viene para sanarnos. Y aquellos que, como el que recibe la lluvia, Padre, puede ser lleno. Nosotros queremos atesorar la lluvia, Señor. En el nombre de Cristo. Sana tu pueblo. Sana tu pueblo. Sana tu iglesia. Llénalos de tu presencia, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga. Por favor, nos vemos el miércoles en el estudio bíblico. Nos vemos el viernes en el devocional de oración y el otro domingo nos vemos acá en el servicio de las 3. Dios me les bendiga. Saludos en el amor del Señor. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la palabra de Dios dice: cada uno dé como haya propuesto en el corazón. La ofrenda, su diezmo, lo que primicia, lo que usted haya dispuesto en su corazón, por favor lo puede depositar allá en ese lugar que se dispuso para eso. Dios te honre y te bendiga por ello. Dios me les bendiga.